Ya, mis queridos estudiantes, hoy día vamos con el tema 5 de los 21 que van a entrar en la prueba. Potencia, un tema que muchos lo miran a huevo, que lo consideran muy sencillo, pero cuidado. Las preguntas que van a dar de potencia no son tan sencillas, ¿ya? Así que tengan cuidado. Quizá, si bien es cierto, es fácil el concepto de potencias, no hay que subestimarlo. Vamos con lo más importante, con las propiedades y la definición, ¿ya? La definición, yo creo que todo el mundo la conoce. Tenemos una base elevado a un P, que significa que la base B se va a multiplicar iterativamente P veces, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros colocamos el ejemplo 2 elevado a, pongámosle, 8, son 2 por 2 por 2 hasta llegar a 8 veces. Es decir, nosotros estamos hablando de 256, porque 2 por 2 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16, 16 por 2 32, 32 por 2 64, 64 por 2 128, 128 por 2 256. ¿Ya? Después viene 512, que es 2 elevado a 9, y 1024, que es 2 elevado a 10. Ya. ¿Qué más? Vamos a las propiedades de las potencias. En esto hay que tener cuidado, hay que manejarlas al revés y al derecho, es decir, para los dos lados. Si tenemos, por ejemplo, una de las más típicas y muy sencilla es que todo número elevado a 1 equivale a la base. Lógico, ¿cierto? Ejemplo, 6 elevado a 1 es 6, menos 2 elevado a 1 es menos 2. Ya. P elevado a 0, ya, es igual a 1, ya, excepto el 0 elevado a 0, que no está definido, pero no va a aparecer en la prueba, o sea, esto no existe, pero igual deben manejar que el 0 elevado a 0 no existe, pero todos los demás elevado a 0 es 1. Ejemplo, 4 tercios entre paréntesis elevado a 0 vale 1. Y cuidado con lo siguiente, hay muchos que se equivocan cuando les digo, por ejemplo, cuánto vale esto, y dicen muchos, elevado a 0 vale 1. No, esto es 4 por 1, 4. También hay algunos que se confunden cuando tengan 2 tercios elevado a 0, piensan que está todo elevado a 0, no, porque falta el paréntesis. Solamente el 2 elevado a 0, esto es un tercio. ¿Ya? Vamos con las propiedades más importantes. Estos son como temas más que todo relativos a la definición, ¿ya? Aquí propiedades grandes. Multiplicación de potencias de igual base. Multiplicación y división al tiro, coloquemos lo mejor, de igual base. Entonces vamos a ver si es multiplicación y si es división. Si es multiplicación tenemos una base elevado a una a dividido otra base, multiplicado por otra base elevado a c, se conserva la base b y se suman los de arriba. ¿Ya? Ejemplo, 5 elevado a 3, 5 elevado a x, es igual a 5 elevado a 3 más x. Y obviamente de viceversa, si yo tengo eso lo puedo llevar a eso. B elevado a dividido b elevado a c, se conserva la base y se restan los exponentes. Ejemplo, ¿cuánto es 5 elevado a 3 dividido 5 elevado a menos 9? Y aquí hay que tener mucho ojo, porque esto es 5 elevado a 3 menos 9, porque se restan. Quedaría 5 elevado a, se transforma en más eso, por la regla que vimos en el tema 1, de la propiedad de los signos. 9 más 3, 12. ¿Ya? Vamos de color. Ahí. Potencia de potencia.
¿Qué quiere decir eso? Tenemos una potencia y tenemos otra potencia de esa potencia con otra letra, pongámosle con letra P, es una P esa, ¿ya? Entonces nos va a quedar B y se multiplican esto, AP, P. Y ahí si hay varias más para todos se multiplican. Ejemplo, 5 elevado a 2 y esto elevado a menos 3. 5 elevado a menos 6. ¿Qué más? Potencia de igual exponente distinta base. Entonces, si tenemos distinto base, pero igual exponente, por ejemplo, b elevado a dividido b elevado, o sea, no, distinta base dijimos. C elevado a, en este caso se conserva la a, pero se dividen las bases. Ya también lo podríamos escribir como una fracción, porque recordemos que dividir es lo mismo que la fracción elevado a. Ejemplo, ¿cuánto es 60 elevado a 15 dividido 30 elevado a 15? Esto va a ser 60 dividido en 30 elevado a 15. Es decir, 2 elevado a 15. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Aquí me faltó la multiplicación. Para la multiplicación es igual, ¿cierto? Nada más que se van a multiplicar las bases. Se multiplican las bases b por c elevado a. Ejemplo, 1/2 elevado a 8 por 6 elevado a 8. Con o sin paréntesis, lo mismo. Entonces nos va a quedar 1/2 por 6, que son las bases, elevado a 8. 6 por 1/2 es 3, ¿cierto? Que multiplicar por 1/2 es dividir por 2. Listo el ejercicio. 3 elevado a 8. Ya. ¿Qué más? Ahora viene lo que complica mucho en potencia, que son los exponentes negativos. Potencia de exponente negativo. Por ejemplo, con propiedad b elevado a menos p es lo mismo que 1 partido en b elevado a p. Es decir, calculamos normal pero lo dejamos abajo. Ejemplo, 5 elevado a menos 3, si yo lo viera normal sería 125, pero como lo dije, se deja el 1 arriba y el 125 abajo, ¿ya? Que es como decir 5 elevado a 3. 1 partido en 5 por 5 por 5, 125. En realidad es el recíproco, recordemos que esta parte 1 se da vuelta. Por ejemplo, b elevado a c más grande elevado a menos p. Se da vuelta, ¿cierto? El recíproco. C partido en b elevado a p. O sea, esto es como decir c elevado a p y b elevado a p. Ejemplo, 2 tercios elevado a menos 5. Queda entonces como decir 3 medios elevado a 5. O sea, le sacamos el recíproco, la fracción al revés. O sea, que ya nos queda 3 elevado a 5 y 2 elevado a 5. Son valores que podemos calcular. Ya, no es lo mismo 2 elevado a 15, que no lo vamos a pedir para la PAT, 3 elevado a 8 tampoco. Pero 3 elevado a 5 es posible que la pidan. Por 3, 9, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3, 2, 43. Y 2 elevado a 5 son 32. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más importante de potencia? Que no se me vaya a ir, no se me vaya a ir. De potencia.
Ah, bien, me acordé. Que les puede simplificar. La base 10. Potencia de base 10. De base 10. ¿Ya? La base 10 aparece mucho en las pruebas. Es importante que la manejen. Por eso es que la vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Entonces vamos. Ya. 10 elevado a 0 por propiedad todo número elevado a 0, 1. Lo vimos arriba. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, un 1 y 3 0. 10 elevado a 4, un 1 y 4 0. Se dan cuenta que cuando es base 10, el exponente indica la cantidad de 0. Un 1 sigue con la cantidad de 0. Acá, por ejemplo, elevado a 0, un 1. No hay elevado seguido de ningún 0. Y 10 elevado a 9, por ejemplo, va a ser un 1. ¿Y cuántos ceros? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, si lo vemos, ¿cómo se llama el número? 1000 millones. Pero ahora lo vamos a ver con negativo. 10 elevado a 0, 1, que no es negativo el 0. Ya. Pero ahora ven 10 elevado a menos 1, lo mismo que ahí, pero 0,1. Porque son números chiquititos. Que recordemos que 10 elevado a menos 1 es como decir 1 partido en 10. ¿Cierto? Si yo lo divido me da 0,1. ¿Ya? Y así para todo lo otro. 10 elevado a menos 2 va a ser igual que el 100, pero al revés, 0,01. 10 elevado a menos 3, 0,001. Y 10 elevado a menos 7, por ejemplo, el estudiante va a decir, 7 ceros, 0, 2, 3, y cuento los ceros, 3, 7. 7 ceros y le agrego el 1. Listo el ejercicio. ¿Ya? Con eso creo que no vamos a tener ningún tipo de problema. Ya. Vamos entonces a los ejercicios que han aparecido en las pruebas de los años anteriores. Bueno, vamos a hacer 5 como lo hemos hecho todo el rato. Y los que yo considero que podrían entrar, como por ejemplo el primero que es sencillo. ¿Cuál de las siguientes operaciones dan como resultado 41? ¿Ya? Recordemos que se nos viene una prueba muy sencilla, ¿ya? Porque tiene que compensar el ministerio, evidentemente, por todos los problemas que han habido. Necesitamos nosotros que en cuál de ellas da 41. Entonces tenemos 2 elevado a 4. Usted sabe que 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2, 16. Y 5 elevado a 2 son 25. Total 41, la primera es correcta. La segunda, hablamos de 6 por 7, 42. Menos 1 por 1. 1, 42 menos 1, 41. Super. La tercera, 7 elevado a 2 que son 49. Menos 2 elevado a 3 que son 8. O sea, 41. Todas son correctas. ¿Ya? Esa es sencilla. No podemos desaprovechar preguntas como esa. ¿Ya? Yo creo que respecto a las pruebas anteriores va a entrar lo sencillo. ¿Ya? No van a entrar preguntas rebuscadas. ¿Ya? Vamos a ver otra más. Recuerden que cualquier pregunta de este texto, cuadernillo expediente PTU, ustedes me la pueden hacer llegar. Esta es interesante porque cuando aparece deja la escoba. ¿Ya? En la de bacterias, gusanos, microbios, siempre funciona igual. Mire, esta es la técnica. La técnica es la siguiente. Usted dice, cantidad inicial. Cada vez que haya problemas de esto, usted le dice, por factor. O multiplicador, como quieran llamarle. Y este elevado a ciclos. O periodos. Entonces, siempre funciona. Entonces, lo vamos a resolver. La cantidad inicial según el problema. 5. Hay 5000 de ellas. Factor. Por una de bacterias se triplica. Por 3 entonces. Y entonces, cada 20 minutos. Inicialmente hay 5000. El número de bacterias que hay al cabo de 3 horas es. Entonces, cada 20 minutos. En la primera hora, 3 ciclos de 20 minutos. ¿Ya?
En la segunda hora 6 ciclos, que es lo que me interesa a mí. En la tercera hora, al terminar la tercera hora, 9 ciclos. Es decir, 3 elevado a 9. La alternativa correcta es la C. ¿Ya? Sí, de fácil. No desaprovechen esas preguntas. Tercera pregunta que quiero que veamos. A ver. Serias. Esta. Dice 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Menos 4 elevado a 4. Hay varias maneras de hacerlo. Todas es fácil. 2 elevado a 6 son 64. Lo sumamos y le restamos ese valor. Pero la manera más sencilla, yo creo, es que nosotros démonos cuenta de que esto es 4 veces el 2 elevado a 6. 4 veces el 2 elevado a 6 significa 4 por 2 elevado a 6. Menos 4 elevado a 4, que 4 elevado a 4 es como decir 4 elevado a 4 es 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64 por 4 son 256, ¿cierto? Y acá tenemos nosotros este número de acá, es como decirlo como 4 por 2 elevado a 6, que son 64. 64 por 4, 256. Menos 256, 0. ¿Ya? Así. Hay varias otras maneras. De hecho, ustedes deciden cuál. Por ejemplo, si alguien quiere otra opción, podría decir, bueno, yo quiero dejarlo como habíamos partido bien, 4 por 2 elevado a 6 menos 4 elevado a 4, ¿cierto? Pero acá lo quiero dejar con base 4. Este de acá con base 4 quedaría como 2 elevado a 2, pero tiene que darme 6, o sea, tengo que ponerle un 3 ahí. ¿Se entiende? Eso es 6. 2 por 3 son 6, es lo mismo. Entonces acá, esto es como decir 4, esto es un 4 elevado a 3, ¿cierto? Este es 1 elevado a 1, se conserva la base y se suman los de arriba. Y ahí tenemos que cosas iguales queda 0 al restarse. Vamos con la cuarta pregunta de esta materia. Veamos esto. Sea un número entero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones? 2014 apareció esto. Número entero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? A ver, 2 elevado a n es un número entero divisible por 2. Veamos si siempre es cierto eso. Si este es un número entero, o sea, me están diciendo que n pertenece a los enteros. Es decir, los enteros recordemos que son cualquier número hasta el infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito positivo. Entonces, veamos si es cierto siempre. Ya es siempre verdadero. Si me falla una, ya no es siempre verdadero. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, 2 elevado al número 0, ya que el 0 es entero, me da 1. ¿Es un número entero divisible por 2? El 1 ¿es divisible por 2? No. ¿Ya? Porque para que sea divisible por un número tiene que ser división exacta. ¿Ya? Y 1 dividido en 2 me da 0,5, así que no. Así que falló el tiro. No. ¿Ya? Esa no es siempre verdadera. De hecho, imagínense, digo, ya hago menos 1, me da un medio. Tampoco. Tiene que ser un divisible exacto por 2. Vamos con la segunda. La segunda información nos dicen que 1 partido en 2 elevado a n es un número menor que 1. Veamos si es menor que 1, siempre. A ver, digamos que aquí dijimos que el n valía 0 y nos falló al tiro. Acá vamos a decir que el n es un negativo. ¿Ya? Digamos que es el menos 2. 2 elevado a menos 2. Nos va a quedar 1
Y abajo nos queda 1/4. Obviamente, cuando tenemos esta propiedad según la propiedad que vimos en el capítulo 1, tengo que tener los 4 términos para multiplicar extremo con extremo y medio con medio. Extremo con extremo 4, medio con medio 1. Total 4. Y ahí nos dio, ¿es un número menor que 1? No, nos dio 4 que es mayor que 1. ¿Ya? O sea que 1 dividido en 1/4 es 4. Obvio, pues si el 1 yo lo particiono en 4 partes de 1/4, ¿se puede o no? Por supuesto, es lo mismo. Entonces ya tenemos dos que son falsas. No siempre son menor que 1. Y la información 3 nos dice, a ver, hasta el momento no es verdadera, no es verdadera, no es verdadera. Puede ser solo la 3 o la E, que ninguna. 2 elevado a n menos 2 elevado a n menos 1 es igual a 2 elevado a n menos 1. Veamos qué pasa aquí. A ver. Veamos si siempre es cierto esto. Démonos un valor cualquiera. Por ejemplo, digamos que... A ver, primero que todo tratemos de hacerle algo a esta parte de acá, factorizarla. La podemos factorizar 2 elevado a n menos 2 elevado a n menos 1, que es esta parte de aquí. Y si la dejamos igual que esta es porque es verdad. A ver, esto es como decir 2 elevado a n por 1 menos 2 elevado a n dividido, o lo podemos dejar por 2 elevado a menos 1. Ahí, es lo mismo, porque se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces esto es como decir 2 elevado a n factor de 1, porque estamos considerando el factor común ese, ¿cierto? Menos 2 elevado a menos 1, que es un medio. Es decir, nos queda 2 elevado a n y 1 menos un medio es un medio. O sea que nos queda 2 elevado a n, un medio es 2 elevado a menos 1, ¿cierto? Por propiedades de potencia. Y nos queda entonces, mantenemos el 2 y sumamos los exponentes. N más menos 1, menos 1. Nos dio lo mismo que está allá, por lo tanto, al trabajar esta parte, llegamos a la parte de la derecha. Por lo tanto, son iguales, siempre. Entonces, solo la 3 es correcta. Ya. ¿Vieron este ejercicio? Este es complejo. Difícilmente entre uno como este porque van a compensar de tal manera que todo sea sencillo. Pero, de todas maneras, igual es importante que lo manejen, ¿ya? Para asegurar el puntaje nacional. Y nos vamos a la última pregunta que les quiero hacer de potencia. ¿Ya? Son 5 las que le hago siempre en los 21 temas. Y ya vamos a hacer esta que dice... otra más interesante. Sí, hagamos esta que es bastante interesante, mejor. Y sencilla, hay que aprovechar esta. Lo damos vuelta, ¿cierto? 2 elevado a 2. ¿Ya? Porque queda 2, pues 2 partido 1 es 2. Más 3 elevado a, lo damos vuelta, 3. O sea, nos queda 4 más 27. 4 más 27 nos queda 31. Alternativa A. ¿Se dan cuenta que es importante saberse las propiedades? Lo doy vuelta, me queda 2 elevado a 2. Lo doy vuelta al 3, me queda 3 elevado a 3 y lo sumo, porque 2 elevado a 2 son 4 y 3 elevado a 3 son 27. ¿Ya? Y ya hice las 5, pero de todas maneras quiero